Bueno, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias a esta invitación para participar de este primer Congreso Estudiantil Minero Geológico, organizado pues por los capítulos estudiantiles de la SME de la Universidad Privada del Norte en Perú. Pues es un placer para mí estar el día de hoy acá con ustedes compartiéndoles un poco pues del trabajo que estoy realizando aquí en Virginia Tech haciendo mi doctorado. Pues yo soy máster en Ingeniería de Minas de la Universidad de Virginia Tech. Soy ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Colombia y en la actualidad pues estoy haciendo mi doctorado bajo la tutoría del doctor Nino Ripepi. Entonces, pues primero que todo les agradezco por permitirme pues compartir esto en este espacio. El día de hoy pues vamos a, pues como dice el título, hablar del diseño de pilares en minería subterránea desde una perspectiva basada en el riesgo. Entonces, para el día de hoy, pues yo quiero comenzar con un momento de seguridad, pues para que pensemos un poquito en la importancia de estos temas. Vamos a explicar qué es un pilar, hablar de los mecanismos de falla que estos presentan y cuáles son aquellos retos que los ingenieros a cargo del diseño geomecánico enfrentan a la hora del diseño de estos elementos. También pues voy a explicar brevemente cómo funciona la metodología pues para diseñar pilares. Voy a hablar un poco acerca de la incertidumbre y el diseño basado en el riesgo. Y por último, pues voy a mencionar simplemente dos diapositivas del trabajo pues que estoy haciendo en este momento y finalizaré con conclusiones. Entonces, para comenzar, es muy importante, pues nosotros definamos qué es un accidente geomecánico, ¿cierto? Como ustedes sabrán, eh, en todo el mundo, la principal causa en la industria minera de accidentes y de lesiones es por causas geomecánicas. Entonces vale la pena resaltar cómo definimos o podemos definir un accidente geomecánico. Entonces un accidente geomecánico se puede definir como aquellas lesiones o muertes causadas por la inestabilidad del terreno, pues, entendiendo el terreno como el macizo rocoso, y dentro de las diferentes formas de inestabilidad que podemos presentar, pues están incluidas algunas como las siguientes. Estas no son todas, pero pues algunas que de pronto con las cuales están familiarizadas, pues derrumbes, los cuales pues ocurren cuando la roca que está pues en la excavación colapsa por completo y se generan pues taponamientos, eh, la caída de bloques de roca, los cuales se generan cuando tenemos discontinuidades en el macizo y generan bloques que pues tienen una cara libre a través de los cuales pues, ellos pueden caer ya sea por gravedad o por fricción pues a través de la resistencia de esas discontinuidades que forman esos bloques. También se pueden haber inestabilidad por causas de estallido de roca, el cual ocurre pues cuando la roca tiene una resistencia muy alta, pero las presiones y los esfuerzos son también demasiado altos que genera pues que la energía elástica almacenada en la roca pues se libere de manera abrupta, deformaciones excesivas que son muy comunes pues en rocas que son un poco más blandas, influjo de agua y colapso de elementos de soporte. Entonces, entendiendo bien que es un accidente geomecánico, es muy importante pues que le pongamos cuidado a la gestión de los riesgos geomecánicos, porque este es de pronto el panorama que nosotros tenemos en Colombia actualmente, en el cual los accidentes geomecánicos son la principal causa de accidentes en nuestra industria, la cual ha generado en los últimos 15 años el 35% de las emergencias atendidas por la Agencia Nacional de Minería, y de la misma manera este ha causado que el 28% de las personas que han perdido su vida pues haya sido pues a causa de estas reacciones geomecánicas. En la actualidad pues estamos trabajando para mejorar esto y me parece que estas charlas son como un espacio también para que nosotros pensemos en la importancia de esto, porque al final el objetivo de nosotros como ingenieros de minas es proteger la vida de los mineros, y eso se hace a través pues de unos diseños adecuados y de considerar todos los posibles riesgos que podamos enfrentar en nuestra operación. Entonces, quería pues comenzar con ese momento de seguridad. ¿Qué es un pilar? Entonces, nosotros sabemos pues que en minería subterránea
hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos explotar un depósito mineral y eso pues va a depender de la distribución de los tenores, la morfología del yacimiento, la disposición de este, el espesor, su profundidad y muchos otros parámetros, la resistencia geomecánica de las rocas, entre otros. Estos métodos de explotación se pueden clasificar principalmente en tres grandes grupos, los cuales son naturalmente soportados, artificialmente soportados y por hundimiento. Esto pues ustedes lo conocen muy bien, donde los naturalmente soportados se dejan pilares, los cuales pues van a recibir las cargas que la zona pues que se ha excavado pues estaba soportando y digamos esos pilares que se van a dejar van a almacenar pues esos esfuerzos adicionales como energía pues elástica al interior. Entonces por eso dice que hay energía de formación almacenada en el macizo en los métodos naturalmente soportados. Después para los métodos artificialmente soportados lo que se hace es pues que no se dejan pilares sino que la excavación o los huecos se rellenan posteriormente con otro material que va a soportar esas cargas y los métodos por hundimiento pues que no se dejan pilares y lo que nosotros estamos buscando es precisamente que la roca falle, se fracture y se generan pues deformaciones grandes. Entonces, si estamos hablando de pilares, nos vamos a centrar principalmente en estos métodos naturalmente soportados. ¿Qué es un pilar? No es nada más que un volumen de roca que se deja en medio de las excavaciones para soportar esas cargas que vamos a inducir al extraer ese material circundante. Esta foto es un ejemplo de una mina de caliza aquí en Estados Unidos, donde se ve pues perfectamente el techo y el piso y precisamente esos esfuerzos al interior de ese macizo están siendo transmitidos a este elemento de soporte que es lo que está evitando pues que hayan deformaciones y generen colapsos pues adentro de la operación. Nosotros lo que nosotros buscamos es que estos pilares le den una estabilidad global a la estructura y la resistencia de estos depende pues de la resistencia del macizo rocoso. Nosotros no estamos trabajando en una escala de roca intacta aquí, podemos ver pues la escala de estos pilares y también pues que tienen discontinuidades. Entonces estos materiales no se van a trabajar pues como materiales continuos, sino que son pues ya materiales a escala de macizo rocoso. Usualmente están constituidos por mineral, por lo tanto, pues ese material no se contabiliza como reservas, lo cual es muy importante porque eso nos va a limitar pues cuáles van a ser esas dimensiones de los pilares que vamos a diseñar. Idealmente lo que nosotros buscamos a la hora de diseñar pilares es que este volumen de roca que vamos a denominar pues, este material que conforma el pilar trabaje pues en el régimen elástico de su curva de esfuerzo de formación. Pues si recuerdan pues a la hora de uno hacer un ensayo de compresión simple en una muestra pues uno empieza a reportar pues deformaciones y también pues esos esfuerzos y hay pues una etapa inicial en la cual se cierran las microfracturas, después el material se empieza a comportar en el régimen elástico, después empieza a generar microfracturas hasta que el material falla por completo. Entonces lo que buscamos es que ese material trabaje en este régimen de acá. Por lo tanto, esos esfuerzos o las cargas a los cuales nosotros vamos a someter el pilar deben ser menores que la resistencia última, inclusive pues también un poco menores a esas etapas iniciales de propagación de fracturas. Entonces, ¿por qué es importante diseñar pilares? ¿Cierto? Porque es que vimos que la principal causa de accidentes geomecánicos, de accidentes y de muertes en la industria minera en Colombia y no solo en Colombia, sino también, por ejemplo, en Perú, Estados Unidos, en Australia, son los accidentes geomecánicos, ¿cierto? El colapso de un pilar es un accidente por causa geomecánico porque se debe a la inestabilidad del macizo rocoso. Lo que quiero notar aquí es que el colapso de un pilar, a pesar de que es un evento que no es tan común y no ocurre tanto como, por ejemplo, caída de bloques o digamos, el daño pues, de un elemento de soporte y demás, digamos, no es un evento tan común. Sin embargo, las consecuencias del colapso de un pilar son muchísimo más grandes que las de estos otros eventos geomecánicos que pueden ocurrir. Estos eventos pues pueden generar pues caída de bloques y caídas del techo que pueden lastimar a los trabajadores que están trabajando en el frente,
Generalmente cuando un pilar colapsa, lo que ocurre es que la carga se transmite inmediatamente a los pilares vecinos, los cuales pues también tienden a fallar en un efecto tipo dominó. Por lo general, pues también se genera subsidencia en la superficie y un pilar fallar de manera abrupta, también generalmente se generan ondas expansivas de aire, lo cual pues también ha lastimado y tiene la potencialidad de lastimar trabajadores que puedan estar laborando inclusive en otros frentes diferentes. Entonces, como vemos acá, es una condición que tiene un riesgo muy grande, a pesar de que la probabilidad de que esto ocurra sea muy baja. Y sin embargo, tampoco es tan baja. En esta imagen acá estoy, pues me perdonan que esté en inglés, pero lo único que quiero traer acá es que se ha reportado pues, en diferentes artículos y reportes pues, de las organizaciones pues, encargadas de monitorear esto eh, son eventos que pasan y pasan más de lo que uno creería. Entonces, pues acá hay varios casos de estudio en los cuales pues se han analizado pilares, en los cuales pues se han reportado trabajadores pues que han sido lastimados, inclusive que han perdido la vida. Y pues para la muestra un botón, el año pasado, en octubre 6 del 2020, ocurrió un colapso de pilares en Pensilvania, muy cerca de acá, y digamos, el colapso fue tan grande que inclusive la red sismológica pues, de los Estados Unidos detectó pues este evento. Al hacer las investigaciones se dieron cuenta pues que había ocurrido por el colapso pues de un pilar, de una serie de pilares en una mina. Sin embargo, pues no hubo personas pues que hubieran sido afectadas por esto debido a que fue en un área abandonada en una operación. Sin embargo, vimos pues que no es la única implicación que puede llegar a tener este tipo de eventos. Tenemos que los pilares pueden fallar de diferentes maneras y vamos a hablar pues de estos mecanismos de falla. El primer mecanismo de falla es aquel controlado por las estructuras o las discontinuidades. Sabemos pues que los macizos rocosos contienen características estructurales que se deben pues por su formación y su historia pues geológica. Y estas características o discontinuidades, ya sean fracturas, planos de debilidad, foliación, estratificación y demás, tienen un efecto en la resistencia del macizo como material y por lo general ofrecen caminos para que el material falle preferiblemente por ahí. El otro mecanismo de falla es el mecanismo de falla controlado por esfuerzos, el cual se da o ocurre cuando la resistencia de o los esfuerzos a los cuales está siendo expuesto el material son mayores a la resistencia de este, o están muy cerca a la resistencia de este. Cuando esto ocurre, lo que pasa es pues que se empieza a generar una serie pues de microfracturas que se van propagando a medida pues que va pasando el tiempo y van degradando la geometría del pilar hasta generar pues una forma de reloj de arena, lo cual puede culminar eventualmente en un colapso del pilar. Vemos algunas fotos aquí pues evidenciados por NIOSH en minas de caliza. También los pilares pueden fallar por la cimentación. Si el material pues sobre el cual está soportado el pilar es muy blando, el pilar pues ya puede fallar, ya sea por corte general, como fallan los cimientos en las estructuras superficiales o inclusive por punzonamiento. Estos son ejemplos pues de pilares en minas de carbón en los cuales pues el piso se abomba por este tipo de mecanismos de falla. Sin embargo, pues este no va a ser el objetivo de la charla de hoy, sin embargo quería mostrar pues que también es otra forma en la cual pueden fallar estos pilares. Entonces, ¿cuáles son esos retos a la hora de diseñar pilares? Como mencioné anteriormente, pues estamos trabajando en minería. Nosotros lo que buscamos es maximizar esa recuperación de las reservas, lo cual pues maximizará también las ganancias pues, la parte económica del proyecto. Sin embargo, eso se debe hacer garantizando la seguridad de la explotación y de los trabajadores y de todos nuestros colaboradores, ¿cierto? Entonces, como el balance que tenemos que tener inicialmente. Pero ¿cuáles son esos factores pues que controlan la estabilidad o que debemos considerar a la hora de diseñar pilares? Pues primero, como mencioné, los pilares son elementos que no están a escala de roca intacta, por lo tanto, pues son discontinuos, no tienen comportamiento elástico, no son homogéneos y son anisotrópicos.
Entonces, pues se ha demostrado, muchos estudios en los cuales pues se ha demostrado este efecto, pues, o que la resistencia del material conformando el pilar es mucho, mucho menor a la del material, pues si yo hago un ensayo de roca intacta, entonces es importante tener esto en cuenta. También es importante tener en cuenta que esa resistencia de ese pilar, de ese material, va a depender de la relación ancho y alto de este. Esto es un ejemplo pues para carbón en el cual se muestra pues cómo la resistencia y el comportamiento mecánico del pilar como elemento varía dependiendo pues de esa relación. Podemos ver que para relaciones ancho y alto, esto es en carbón, de 1, tiene un comportamiento elástico y a medida que esa relación ancho-alto va cambiando, no solamente va incrementando la resistencia, sino también la forma en la que se comporta este material que va haciendo, digamos, un poco más plástica, inclusive pues empieza a tener pues un endurecimiento después de alcanzar pues un comportamiento de endurecimiento. También pues la abertura de las cámaras, sabemos pues que no solamente pues las dimensiones del pilar se deben tener en cuenta, sino por condiciones operacionales hay que tener en cuenta las dimensiones de las excavaciones o los huecos como llaman también. Para esto pues hay que tener otras condiciones operacionales en cuenta como las dimensiones de la maquinaria, la magnitud de los esfuerzos que van a estar pues cargando esos pilares y la estabilidad del techo, porque si estos pilares están de pronto muy separados, pues primero los pilares van a estar soportando cargas mayores y no solo eso, sino que también corremos el riesgo de que el pilar, digamos, el techo sea el que colapse, ¿cierto? También la longitud del pilar, pues se ha demostrado que la longitud del pilar también puede aportar, dependiendo de la relación ancho y alto, cierta resistencia o incremento en la resistencia del pilar. Entonces, pues es un parámetro que se puede también considerar a la hora de diseñarlos. Las discontinuidades, como mencioné anteriormente, pues se ha demostrado y pues, se observa y se ha demostrado pues también con simulaciones y con muchos casos de estudio que las discontinuidades sí tienen un efecto en la resistencia de los pilares. También lo que son temas del banqueo, si uno tiene pilares que va a excavar en múltiples etapas, pues también tenemos que ese banqueo también tiene un efecto no solamente en la resistencia del pilar, sino también en, en las cargas de esos pilares, por lo tanto, pues también es un efecto a considerar a la hora de diseñarlos. La extracción secundaria, hay muchas minas en las cuales inicialmente se diseña una geometría de algunos pilares, sin embargo, pues una vez pasa el tiempo, esto se da mucho en depósitos metálicos, que cuando pasa el tiempo vemos pues que zonas en las cuales habían pilares que tenían bajos tenores se vuelven interesantes para hacer una explotación secundaria. Sin embargo, pues hay que garantizar pues que se mantenga la estabilidad una vez esos pilares pues se hayan reminado. También los esfuerzos cortantes, principalmente cuando contamos con depósitos que tienen buzamientos considerables. Acá pues se tiene un análisis pues, estudio en el cual ellos evaluaron el efecto pues del buzamiento del yacimiento en la resistencia del pilar y pues determinaron que ese buzamiento sí tiene un efecto en esa resistencia. También los esfuerzos inducidos, si tenemos operaciones que tienen excavaciones adyacentes o que se explotan múltiples niveles, es muy importante también evaluar cómo esos esfuerzos inducidos por las otras excavaciones van a afectar los pilares. Una recomendación pues que hacen aquí en Estados Unidos para la operación de minas de caliza es evitar este comportamiento en el cual pues podemos ver que no se está columnizando adecuadamente las excavaciones una por encima de otra, sino que vemos que hay excavaciones que están encima de los pilares, lo cual pues genera una distribución mayor de esfuerzos, lo cual pues puede generar problemas en el futuro. Esto ocurre generalmente cuando la operación no se diseña adecuadamente. Acá tenemos pues otra operación en la cual sí están como columnizados todos esos pilares unos por encima de otros. La variabilidad y la incertidumbre, pues que de lo cual hablaremos un poquito más encima, y esto hace referencia al conocimiento que tenemos nosotros de las propiedades del macizo rocoso y que tanta información estamos recopilando y cómo estamos utilizando esa información para nosotros tomar decisiones informadas a la hora de realizar nuestros diseños. Ahora pues hablaremos de la metodología de diseño de pilares. Pues como algunos podrán saber,
a la hora de hacer un diseño en geomecánica, no hay una receta especial que sirva para todos los proyectos, ¿cierto? Hay muchas herramientas que nosotros tenemos y con las cuales trabajamos, los cuales algunas de ellas son empíricas, que parten de la experiencia de otros proyectos y de observaciones de personas pues en otros casos que pueden ser similares a los míos. Ejemplos pues de esos métodos empíricos está, por ejemplo, el Q de Barton, el cual pues se utiliza también para proponer sistemas de soporte con base pues en ese valor de ese Q que se obtiene a partir de las propiedades que yo observo del macizo rocoso y de las condiciones de ese macizo. También pues tenemos métodos analíticos, los cuales se derivan principalmente pues, de la mecánica clásica, en la cual a través pues de formulaciones matemáticas directas nosotros buscamos soluciones a problemas muy simplificados. También tenemos métodos numéricos en los cuales pues estas soluciones analíticas se expanden y nos permiten considerar geometrías un poco más complejas y análisis un poco más aproximados a lo que nosotros quisiéramos simular en la realidad. Y por último, pues también los observacionales. Sabemos pues que la geomecánica es un campo que requiere que nosotros estemos ahí verificando que lo que nosotros diseñamos en el papel si sea acorde con lo que estamos viendo en campo, porque eso va a afectar directamente la seguridad de nuestros colaboradores. En general, la metodología del diseño de pilares o la metodología básica del diseño de pilares, pues es esta. Inicia pues con la estimación del esfuerzo vertical aplicado sobre un pilar con ciertas dimensiones. Posteriormente se estima la resistencia de ese pilar considerando eh, la resistencia de la roca intacta, la relación ancho y alto y hay unas ecuaciones empíricas que se han utilizado ampliamente en la industria, con las cuales se debe tener mucho cuidado porque hay que saber cuál de estas relaciones empíricas es más apta o es más adecuada para las condiciones que yo tengo en mi operación. Pues una vez se tienen estas dos parámetros, los esfuerzos que van a estar que van a cargar mi pilar y la resistencia de este, se calcula un factor de seguridad, el cual se debe definir cuál va a ser ese factor de seguridad que yo quiero definir en mi diseño. Hay algunas, conozco que en Perú, pues, en el documento de los INERMIN, que son pues, la guía de criterios geomecánicos, pues se recomiendan unos factores de seguridad que son, si no estoy mal, del orden de 1.2, 1.5, dependiendo pues de la temporalidad de las excavaciones, hay que tener en cuenta. Y una vez se define eso, también se calculan pues las tasas de extracción y se busca una solución óptima entre la seguridad y la recuperación. Por último, pues mantener un monitoreo para garantizar que lo que se planteó acá sí está pues garantizando la seguridad de la excavación. Entonces vamos a hablar pues de cómo se estiman esos esfuerzos, ¿cierto? Bueno, hay diferentes métodos. Voy a hablar pues de los métodos analíticos y también de algunos métodos numéricos, cómo se han utilizado para eso. Entonces, como mencioné, los métodos analíticos son expresiones matemáticas que se derivan de análisis basado principalmente en el equilibrio estático. Y los métodos numéricos son técnicas de simulación computacional para resolver problemas complejos. El método más común o más, pues, más utilizado o más sencillo pues, de entender también para el diseño, para la estimación de esfuerzos aplicados en un pilar es el método del área tributaria, en el cual se asume que la carga que cada pilar soporta es proporcional al área que a cada pilar le corresponde cargar de esa excavación. Esto se deriva pues a partir de esa formulación matemática basada en el principio de equilibrio físico, de balance de fuerzas, y se asume que la topografía en superficie es completamente plana, que el yacimiento es un yacimiento horizontal, no, también tiene en cuenta pues, los esfuerzos verticales y no considera pues, los esfuerzos cortantes. Y no permite tampoco considerar el efecto de otras
excavaciones aledañas, pues como estaba mencionando anteriormente. Entonces, esto es básicamente pues, una explicación. Tenemos un depósito a una profundidad H desde la superficie, que también es plana. Entonces, este es el ancho de las cámaras, este es el ancho de los pilares. Si analizamos o hacemos un zoom en esta parte, pues podemos ver que en este punto, a esta profundidad H, hay un esfuerzo, el cual llamamos PZZ, y se puede calcular antes de la excavación, el cual se puede calcular como la densidad por la gravedad por la altura, ρGH. A la hora de hacer esta excavación, este pilar, para que esto sea estable, este pilar debe estar cargando la misma o la fuerza equivalente sobre esta área, debe ser equivalente a la misma fuerza equivalente sobre esta área, por lo tanto, pues se calcula, entendiendo pues que el esfuerzo es la fuerza por unidad de área, se calcula pues la fuerza en este punto y la fuerza en este punto. Entonces tenemos que el esfuerzo en el pilar, por el área del pilar, debe ser igual a esta carga o el esfuerzo in situ en este punto por esta área de acá. Entonces ahí podemos despejar la carga en el pilar y se obtiene pues esa estimación a través pues, del área tributaria. También podemos calcular una relación de excavación. Este es pues otro ejemplo como en 3 dimensiones, un poco más explicativo, donde básicamente se tiene lo mismo y simplemente se calcularía como el esfuerzo in situ en la parte superior del pilar multiplicado por el área tributaria, la cual sería el área que le corresponde cargar a ese pilar dividido el área del pilar. Entonces, como vemos, pues un procedimiento sencillo. También se puede realizar o aplicar este método para geometrías que no son regulares o rectangulares. Entonces tenemos este caso pues de una mina de hierro del profesor Alejano, en el cual pues simplemente se definen áreas tributarias para cada una de estas geometrías de los pilares y se puede igualmente con el mismo principio de área tributaria sobre el área del pilar estimar pues esos esfuerzos. Hay otras variaciones que permite también calcular como esa área o esos esfuerzos para depósitos con yacimientos. Esta es una formulación que propuso Parisao en el 82 y la cual pues validó con modelamiento numérico y dio resultados pues aceptables. Entonces lo que él básicamente hace es que define que no solamente hay una componente normal al pilar, sino también una componente cortante y similar a cómo se calcula pues el área tributaria, estima ese esfuerzo normal o esa resistencia, esas cargas normales aplicadas al pilar, esas cargas cortantes en función de la relación de esfuerzo vertical y esfuerzo horizontal, del buzamiento del manto y de la relación de excavación o la tasa de excavación obtenida pues como se mencionaba pues, en las diapositivas anteriores. También aparte pues desde estas metodologías analíticas, ahí se puede utilizar también los modelos numéricos para estimar esos esfuerzos aplicados en los pilares. Entonces, como mencionaba, los modelos numéricos son herramientas para resolver problemas de esfuerzo y deformación que no tienen un resultado directo de una fórmula, de una forma analítica. Entonces, estos métodos nos permiten a nosotros considerar geometrías un poco más complejas, considerar pues también los efectos de la topografía de manera explícita, nos permite trabajar pues con ecuaciones constitutivas no lineales, o sea, resolver problemas matemáticamente más complejos, trabajar con materiales discontinuos y no homogéneos, y trabajar pues con diferentes modelos constitutivos para diferentes materiales. Entonces, por lo general, la forma en la que se trabaja o la metodología para trabajar con modelos numéricos es que pues, se define la geometría de la excavación, se define pues también la topografía y la geología, pues las excavaciones vemos que son rectangulares en este caso, la geología vemos pues que es un depósito sedimentario estratificado sin buzamiento, la topografía pues se tiene de topografía superficial, esto es simplemente una sección de esa área que se quiere analizar, se definen las condiciones de frontera y los esfuerzos in situ, en este caso pues
se definen unas fronteras fijas que no van a tener deformaciones y se define pues que esta superficie se puede deformar. Esas serían pues las condiciones frontera. Se carga, pues se evalúan los esfuerzos y se puede evaluar pues la carga litostática antes de la excavación. También se definen pues posteriormente las propiedades geomecánicas de los diferentes materiales que están componiendo el depósito. Esto nos permite pues trabajar con diferentes modelos constitutivos, ya sea si es un material elástico, ya sea si es un material perfectamente plástico, un material con endurecimiento, como vimos ahorita que esos pilares, dependiendo pues de sus formas y geometría, tienen diferentes comportamientos, entre otros. También pues se define la discretización o el enmallado. Lo que quiere decir es que esta geometría compleja se divide en elementos más pequeños y esas ecuaciones de esfuerzo y de formación se resuelve pues para cada uno de estos elementos. También pues se puede tener en cuenta condiciones de flujo de agua y los elementos de soporte. Este es pues un caso de estudio de un paper pues que publicaron aquí en Estados Unidos, donde estaban comparando pues dos condiciones de diseño, en la cual pues todos los niveles que se querían explotar inicialmente tenían la misma altura y se propuso un diseño alternativo en la cual el nivel inferior debía tener una altura menor. ¿Por qué pasó esto? Porque pues a través pues, de modelos numéricos determinaron pues que si todos los niveles tenían la misma altura, pues el nivel, era muy probable que el nivel inferior fuera a fallar. Esto se puede observar porque se ve pues como estos materiales pues de estos pilares, estos elementos que conforman estos pilares están fallando tanto por compresión, tanto por tensión como por cortante. Entonces, si esto se hubiera excavado de esa manera, lo más probable es que pudiera ocurrir un colapso de pilares. Acá pues estoy mostrando cómo estoy midiendo o se miden los esfuerzos a través de todos los pilares y se pueden pues observar esas magnitudes de esos esfuerzos, donde para el nivel superior se tienen esfuerzos máximos en esos pilares pues del orden de 2 y 4 megapascales. Para el segundo nivel pues vemos que esa magnitud es un poco mayor, del rango pues de 4 a 7 megapascales, y para los niveles más profundos también pues se observan esfuerzos del orden pues de 6 a 10 megapascal. Entonces, como podemos ver, estos elementos o modelamiento numérico se puede utilizar para estimar esas cargas a las cuales pues van a estar sometidas los pilares. Este es pues para el segundo caso de diseño y se ve pues que ya los pilares no están fallando, no hay elementos pues que hayan fallado tanto como en el previo. Ahora estamos hablando pues de la estimación de las cargas sometidas a los pilares, pero nos falta el segundo componente para la estimación para el diseño de los pilares, el cual sería la resistencia. ¿Cómo se calcula esto? Pues inicialmente o el método pues más utilizado son las ecuaciones empíricas. ¿Qué son estas ecuaciones empíricas? Son unas ecuaciones que se derivan del análisis retrospectivo de casos de estudio que consideran pilares estables, pilares inestables y pilares en condiciones de falla. Entonces, esta tabla acá pues está mostrando un reporte de la tesis de Lunder, pues que propuso uno de estos métodos, una de estas ecuaciones empíricas, y se puede observar pues que recopilan información como la altura, el ancho, el tipo de roca, y esfuerzo promedio estimado en el pilar para cada una de estas condiciones, y con base en esto se realizan pues regresiones que les permiten a ellos estimar en función de la relación ancho y alto y la resistencia de la roca, o la resistencia del material, cuál va a ser esa resistencia del pilar, porque como mencionamos pues se ha evidenciado pues que esto es función de la relación ancho y alto. Entonces, pues hay muchas ecuaciones que se han propuesto. Esto es pues varias ecuaciones que se tienen ahí, y pues vemos cómo grafican diferentes casos de estudio con las gráficas pues de las ecuaciones. Entonces, con base en estos casos de estudio, sabiendo cuáles han fallado y cuáles son estables, se hace pues se ajustan estos parámetros con procedimientos estadísticos y les permite pues definir parámetros para estas constantes A, B, alfa, beta y demás.
Entonces, pues estaba mencionando que hay muchas ecuaciones para diferentes tipos de roca, para diferentes materiales. Entonces vemos pues que hay propuestas desde 1897, pero sin embargo todas ellas mantienen casi que la misma forma, ¿cierto? Que vemos que es un parámetro que depende de la resistencia del material, dos constantes, la relación ancho y alto, los cuales están elevados a dos exponentes. Por lo menos para, pues acá hay otro ejemplo pues de algunas de las más usadas, las cuales son pues la propuesta de Hedley and Grant, la propuesta de Crowland and Soder, la propuesta de Lunder y Pakalnis, que como mencionaba pues él también hizo un estudio muy detallado y definió pues que con modelamiento, también utilizó un modelamiento numérico para estimar pues el efecto del confinamiento al interior del pilar y lo incluyó pues en su ecuación. Sin embargo, pues vemos que él obtuvo que este confinamiento es nada más pues que una función también de la relación ancho y alto. Entonces, como vemos, puede verse un poco más compleja la fórmula, pero sigue siendo lo mismo, pues una ecuación que depende de la resistencia a la compresión y la relación ancho y alto del pilar. También tenemos la fórmula de NIOSH, en la cual ellos proponen un parámetro que se llama Large Discontinuity Factor o factor por discontinuidades grandes, el cual depende del espaciamiento y del buzamiento de esas discontinuidades, y lo que hace básicamente este parámetro es castigar esa resistencia de esos pilares. Acá vemos pues para un caso de estudio también cómo se vería la resistencia de esos pilares considerando todas las ecuaciones propuestas ahí. Entonces tenemos la de Lunder-Pakalnis, que sería estas dos grises, una con un factor de seguridad de 1.4. Tenemos la de Crowland y Soder, la de Hedley and Grant, vemos pues que están muy cercanas todas ellas. Y vemos acá la de NIOSH, en un caso en el cual pues no se tiene ninguna discontinuidad, y vemos el peor caso o los peores factores por efecto de las discontinuidades grandes, y vemos pues el rango de valores que podría tomar un pilar considerando este método. También pues este método es muy interesante porque nos permite visualizar cuando un pilar que nosotros excavemos, pues en qué condiciones estará, si está en condiciones estables, inestables o va a fallar, pues dependiendo pues de la ecuación que estemos utilizando. Esto es pues utilizando la fórmula de NIOSH, y este es utilizando la fórmula de Lunder-Pakalnis. Entonces, por ejemplo, NIOSH tiene un software en el cual usted puede colocar las condiciones del pilar que quiere diseñar y él le va a decir si su pilar va a ser estable o está en un área segura, o si por el contrario pues está en un área donde posiblemente pueda ocurrir un colapso. Además de las ecuaciones empíricas para estimar la resistencia de pilares, también se han utilizado el modelamiento numérico. Para esto, el modelamiento numérico nos permite considerar más complejidad, nos permite evaluar directamente el efecto de las dos continuidades en la resistencia de esos materiales, y nos permite también entender cuáles son esos mecanismos de falla que ocurren cuando un pilar colapsa. Entonces acá vemos pues un caso de un pilar que ha colapsado y se ve pues que ha fallado por corte similar a como fallan las muestras de laboratorio, y acá se ve pues un ejemplo de modelamiento numérico en el cual se ve cómo al alcanzar la resistencia máxima del pilar, inclusive superar esa resistencia máxima, se ve pues cómo se genera esos elementos cortantes en esta forma de X que se puede observar pues también en el caso de estudio. Entonces es importante el modelamiento numérico para estimar también la resistencia, porque nos permite no solamente evaluar cómo falla la roca intacta, sino también evaluar el efecto que esas discontinuidades puedan tener en la resistencia de esos pilares. Entonces acá tengo pues varios ejemplos en los cuales se ha utilizado el modelamiento numérico continuo para diseñar pilares, y también el modelamiento numérico discreto o considerando discontinuidades. Entonces, pues acá tenemos estudios llevados a cabo por Esterhuizen y Ellenberg, donde determinan o evalúan pues con modelamiento continuo cómo algunas bandas delgadas pueden generar un impacto en la resistencia del pilar. También estudios pues de Esterhuizen y Dolinar, en el cual evalúan cómo la longitud, ellos querían observar cómo la longitud o cuál era el efecto de la longitud del pilar en la resistencia. Ellos determinaron pues que después de cierta relación ancho y alto, esa longitud del pilar pues ya no afecta positivamente esa resistencia.
También vemos pues cómo evalúan el efecto pues del banqueo en la resistencia de los pilares. Y también el mismo caso que mostré de Yeso y Spearing, donde ellos evaluaron el efecto de las discontinuidades y del buzamiento en pilares inclinados. También los métodos discretos, el cual se permite considerar de manera explícita esas fracturas presentes en el macizo rocoso, para lo cual pues se utilizan generalmente redes discretas de fracturas. Este fue un estudio realizado por Elmo y Steed en el 2010. También otro caso en el cual pues un pupilo de Elmo siguió pues con este trabajo y analizó pues utilizando PFC, que es un software de elementos discretos en el cual pues el material de la roca intacta se analiza como si fueran pues pequeñas esferas, y también consideró pues la presencia de discontinuidades y observó pues cómo no solamente el buzamiento de las discontinuidades, sino también la longitud de estas discontinuidades afectaba esa resistencia de los pilares. Acá pues casos de otros casos pues en los cuales se ha utilizado escaneos láser para integrarlo con modelo de elementos discretos para mejorar pues la generación de redes discretas de fracturas. Otro estudio pues realizado por Muaca para evaluar en 2 dimensiones pues la resistencia del pilar, considerando discontinuidades y algunas bandas pues que estaban encontrando en los pilares. Por último, también pues voy a hablar un poco de los métodos observacionales en el diseño de pilares. Entonces tenemos que los métodos observacionales, más que un método de diseño, son una herramienta de verificación con la cual nosotros podemos asegurar que esos diseños que tenemos en el papel sí están cumpliendo lo que nosotros queríamos, ¿cierto? Entonces, esos métodos incluyen instrumentación, la cual nos ayuda a determinar los esfuerzos y las magnitudes de los esfuerzos una vez hayamos realizado la extracción, la excavación, y también nos permite medir deformaciones que se puedan dar en el macizo rocoso. Eh, También nos sirven como herramienta de monitoreo si nosotros determinamos que las deformaciones máximas por una sección son del orden de 10 centímetros. Estas herramientas de instrumentación nos pueden determinar cuando esos límites permisibles se han alcanzado, lo que nos puede ayudar a predecir futuros colapsos. Pues además de la instrumentación, este método observacional pues también incluye sistemas de valoración visual de la condición de los pilares. Este es pues un ejemplo de un caso de estudio donde se instalan pues sismógrafos en los pilares para reportar pues los eventos sísmicos y evaluar pues cómo está haciendo la redistribución de esfuerzos a medida que se realiza la excavación. Acá también pues tenemos un caso de estudio en el cual se instala en un panel de una mina de carbón instrumentación para determinar los esfuerzos a los cuales van a estar actuando los elementos de soporte, precisamente para calibrar los modelos numéricos que están realizando. Y este es pues el otro método observacional donde pues se definen como se definen tablas de valoración en las cuales le permiten al geólogo o al minero pues identificar si las condiciones son seguras o determinar pues qué tan afectado está un pilar en alguna zona. Y este es otro caso pues o un formato que propuso Oke y Kalechung pues, precisamente para evaluar las condiciones de pilares considerando pues múltiples parámetros. Por ejemplo, ellos pueden reportar acá pues, las condiciones de las discontinuidades, también estimar el Q y el RMR. También pues utilizan esta clasificación visual para evaluar también en qué tipo de condición está el pilar. Acá pues pueden colocar las fotos y demás. Ahora voy a hablar de la incertidumbre y el diseño basado en el riesgo. Entonces, es muy importante que a la hora de hablar de estos temas entendamos pues cuál es la diferencia entre variabilidad e incertidumbre. La variabilidad es la manifestación observable de que algo es heterogéneo. Eh, entonces, nosotros hablamos y sabemos pues que los macizos rocosos a escala de macizos rocosos son discontinuos, no son homogéneos, no son linealmente elásticos y demás. Entonces,
esas particularidades que tienen los macizos rocosos hacen que las propiedades que estos macizos tengan sean diferentes cada vez que nosotros las midamos. Entonces, eso es la variabilidad, que a nosotros al medir algo en un elemento, cada vez nos dé resultados diferentes, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la incertidumbre, la cual hace referencia a el grado de conocimiento que tiene la persona realizando los diseños o el observador, el grado de conocimiento que tiene sobre algo, y refleja la decisión de esta persona de reconocer y abordar la variabilidad que observa, ya sea de una manera cuantitativa o cualitativa. Entonces, si nosotros estamos diseñando una excavación, nosotros podemos decir, ah, no, la resistencia de esta roca es 50 megapascales, porque hice un ensayo de laboratorio y ese fue el único valor que obtuve. Ahí nosotros tenemos una incertidumbre muy grande por lo que estábamos hablando, que los macizos rocosos tienen, no son homogéneos, no son continuos y demás. Entonces, ahí estamos pues dando el paso a que haya mucha incertidumbre. Pero si uno dice, bueno, voy a hacer otros ensayos y voy a ver qué rango de valores puedo considerar, ahí lo que estamos haciendo es reconocer que hay variabilidad en ese macizo rocoso y que ese rango de valores puede disminuir esa incertidumbre de las cosas malas que puedan ocurrir. Entonces, básicamente es como el concepto y la importancia de esto. La idea, pues, es reducir el riesgo a la hora de hacer el diseño. Y la única manera de realizar ese riesgo es reduciendo esa incertidumbre. No es malo pues que haya variabilidad, es algo normal. Lo importante es reconocerla y saber cómo esta nos puede afectar. Entonces, para esto pues, se recomiendan pues, algunas tablas que nos dicen, dependiendo pues del nivel o qué tan avanzado está mi proyecto, qué grado de conocimiento en los diferentes componentes de un modelo geomecánico yo debo tener. Entonces, para una etapa pues muy conceptual, cuando están realizando diseños muy preliminares, es normal pues tener incertidumbres o certezas, pues niveles de confianza del 20%, del 30%, pero ya para etapas pues de operación es importante pues incrementar estos niveles a partir pues de la exploración y pues, la exploración geomecánica. Y vemos pues qué es el riesgo, nos preguntamos. Según la norma ISO 31001, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Entonces, para nosotros como ingenieros de minas encargados de la parte mecánica, ¿cuáles son nuestros objetivos? El objetivo principal es que ningún trabajador se lastime, ¿cierto? Que ningún trabajador sea afectado por accidentes por causas geomecánicas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando y para eso es importante realizar análisis de riesgos, lo cual es un proceso que nos permite tener conocimiento de esos posibles riesgos que se puedan materializar en el desarrollo de una actividad, y eso nos permite a nosotros obtener información a la hora de tomar decisiones. Entonces, para eso nosotros identificamos los peligros en el aspecto geomecánico. Puede ser, bueno, ¿cómo puede fallar mi macizo rocoso? ¿O qué prácticas operacionales estoy haciendo yo que no sean seguras o que puedan causar que el macizo rocoso colapse? También evaluar las consecuencias, que puede ser qué tan expuesto está mi personal a la hora de hacer este procedimiento o demás, qué tan expuesto está frente a un macizo rocoso que es muy probable que vaya a colapsar. Y por último, pues estimar también esa probabilidad de ocurrencia. Entonces, hay algo que se denomina pues el análisis de riesgo probabilístico y se utiliza mucho pues en diseño y en ingeniería, el cual consiste en evaluar cómo varían los parámetros que yo estoy utilizando en mis ecuaciones o en mis herramientas de diseño, ¿cierto? Habíamos dicho que para reducir los riesgos es importante reducir la incertidumbre y es importante entonces reconocer esa variabilidad. Entonces, básicamente el análisis de riesgo permite conocer esto. Entonces, nosotros
Si estamos, por ejemplo, analizando un pilar, nosotros sabemos que el factor de seguridad se diseña en función de la resistencia y los esfuerzos. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el rango de valores posibles tanto para las resistencias como para esos esfuerzos, nosotros podremos estimar cuál va a ser la probabilidad de que ese factor de seguridad sea menor del valor que yo defino pues como valor de corte, digamos que es 1, y ese valor pues nos va a decir cuál es la probabilidad de que ya sea un pilar colapse, o la probabilidad ya sea de que un bloque de roca caiga y demás. Anteriormente, pues en el 2000, en un libro pues de Hook, creo que es en el de diseño de elementos de soporte, él coloca esto en una de sus en uno de sus capítulos. Él dice que desafortunadamente este tipo de análisis, está hablando él del análisis de riesgo probabilístico, no es posible para uno de los grupos más importantes de problemas en excavaciones, en ingeniería de excavaciones subterráneas. Es decir, esos problemas relacionados con inestabilidad por esfuerzos. Entonces él en ese momento no consideraba que el diseño geomecánico se pudiera coincidir desde este punto de vista, de un análisis de riesgo probabilístico. Sin embargo, él mismo más adelante empieza ya un poco a hablar más de este tema y empieza pues a incluir un poco más de este tipo de análisis en sus trabajos. Y lo que les voy a mostrar ahorita es una serie pues de trabajos en los cuales se ha venido como implementando estas metodologías de diseño basado en el riesgo en el diseño de pilares. Entonces, acá esto es un ejemplo de Griffiths, el cual en el 2002 pudo evaluar la influencia de la variabilidad espacial en la resistencia de los pilares, combinando pues la teoría de campos aleatorios y el modelamiento de elementos finitos. Entonces, básicamente lo que él hizo acá fue que discretizó pues su pilar y utilizó, por decir así, métodos geoestadísticos para permitir que cada uno de estos elementos tuviera una variabilidad. Y a partir de eso, pues él pudo estimar esa probabilidad de falla para esos pilares, considerando pues esta metodología. También pues Sofianos y Nómicos aplicaron pues la teoría de confiabilidad, o sea, utilizaron diferentes problemas comunes en diseño subterráneo y estimaron pues las distribuciones de probabilidad y utilizaron pues métodos de análisis de riesgo probabilístico para estimar factores de probabilidades de falla para cada uno de esos escenarios. También pues Idris en el 2015 integró resultados de modelamiento numérico con redes neuronales para evaluar también probabilidad de falla en los pilares. Para eso pues él realizó muchos modelamientos numéricos para alimentar sus redes neuronales y estimar así probabilidad de falla también para cierta mina pues que estaban diseñando. También en el 2015 Walls utilizó el método de simulación Monte Carlo para evaluar el efecto de la variabilidad que tenían pues el tamaño de los pilares de una operación en la que estaban trabajando en la estabilidad pues, global de la operación. Joffin en el 2015 propuso pues un modelo de evaluación del riesgo para cuantificar lesiones y pérdidas económicas a causa de caída de rocas, para lo cual pues él tuvo que realizar análisis probabilístico para estimar esa probabilidad de caída de rocas, lo cual utilizó pues como un input para el modelo que estaban proponiendo. Para mi maestría yo también hice algo similar, utilizando pues, integrando escaneos láser con redes de fracturas discretas y modelamiento de elementos discretos estocástico para estimar esa probabilidad de caída de bloques en una sección del túnel, lo cual pues se puede utilizar para alimentar este tipo de modelos de evaluación de riesgo que había propuesto pues Joffin en el 2015. Por último, pues voy a mencionar un poco del trabajo que estoy haciendo en este momento. Estamos desarrollando una metodología basada en el riesgo para estimar la probabilidad de falla de pilares, integrando escaneos láser, mapeo de discontinuidades, generación de redes discretas de fracturas, con modelos de elementos discretos estocásticos para la estimación de la resistencia de los pilares,
al igual que también modelamiento continuo para la determinación de la distribución de esfuerzos aplicados en el pilar. Pues en el momento estoy centrado más que todo en la parte de la estimación de la resistencia, considerando de manera explícita las discontinuidades, y pues acá les voy a mostrar un pequeño video de una de las simulaciones pues, más recientes que he obtenido. Entonces, este pilar que se ve acá es un pilar el cual está intersectado por discontinuidades. Entonces, este valor que se tiene acá es el valor para el pilar sin discontinuidades. Una vez inserto las discontinuidades y corro el modelo múltiples veces con las fracturas, se puede ver pues como la resistencia del pilar disminuye, permitiéndonos obtener valores que varían de acuerdo a la orientación y disposición de las discontinuidades, para posteriormente, una vez se tenga esa distribución de posibles valores de resistencia, integrarlos pues con los valores de esfuerzos. Entonces, en el video pues lo que se está observando es básicamente, voy a colocar nuevamente esto, pues como la curva de esfuerzo de formación en este caso. En esta capa pues estamos viendo también la curva de esfuerzo de formación. Podemos ver cuáles las fracturas preexistentes, y podemos ver que se empiezan a generar unas fracturas rojas, que son pues las fracturas que se van formando una vez pues el material alcanza su resistencia. Acá también pues se ve como en 3 dimensiones donde están las fracturas preexistentes, y podemos ver pues la propagación de fracturas a medida pues que el pilar ya falló. Entonces, esto es pues básicamente una recopilación de esos valores donde comparo pues la resistencia a la compresión simple y la resistencia a la compresión, ya considerando las discontinuidades, lo mismo para el módulo de deformación. Entonces, pues yo creo que con esto puedo dar pues por terminada la charla. Entonces, pues vamos a mover a las conclusiones. Tenemos pues que los accidentes geomecánicos son una de las principales causas de accidentes de minería. Pues vieron que yo mostré pues, el caso de Colombia, pero pues no es ajeno para ustedes que en Perú es igual, en Estados Unidos es igual, en Australia también. También tenemos que el diseño de pilares debe garantizar la seguridad de la explotación y al mismo tiempo maximizar la reserva de la operación. Vemos pues que se debe tener ese balance. También tenemos que hay múltiples factores que afectan el diseño de pilares, entre los cuales se encuentran la resistencia del macizo rocoso, la presencia de discontinuidades, la geometría del pilar, el buzamiento, las excavaciones circundantes, incertidumbre, entre otros. También tenemos que la metodología para el diseño de pilares consiste en cargas a los cuales estos van a estar expuestos, para así definir unos factores de seguridad o probabilidad de falla, ya sea pues que se esté trabajando desde un punto de vista probabilístico para considerar análisis de riesgo posteriores. También tenemos que existen múltiples métodos para el diseño de pilares. Hay métodos analíticos, empíricos, numéricos, observacionales, al igual pues que en el diseño geomecánico en general. Y lo ideal es que estos deben utilizarse de manera conjunta para garantizar pues el diseño óptimo de los pilares, y del mismo modo pues tratar de reducir esa incertidumbre que se pueda llegar a tener. Es importante también conocer las asunciones y áreas de aplicación de estos diferentes métodos para evitar posibles riesgos de colapso. Y si bien muchas de estas soluciones han sido implementadas en diferentes operaciones, ellas por lo general se desarrollan con base en casos específicos de estudio y deben ser calibradas para garantizar la seguridad de las operaciones. También tenemos que, pues debido a la naturaleza de los macizos rocosos, la incertidumbre siempre estará presente. Por lo tanto, es necesario invertir en exploración y caracterización para disminuir esa incertidumbre y caracterizar esa variabilidad del macizo rocoso para cuantificar y disminuir posibles riesgos durante las etapas de diseño. Pues aquí hay algunas referencias pues que utilicé a lo largo de la presentación. Si ven que se me olvida alguna pues y está arriba pues mencionada, me pueden decir, yo la puedo buscar y compartirla con ustedes. Entonces pues muchísimas gracias por su tiempo. Pues ahí están mis redes sociales, el LinkedIn y el ResearchGate, si quieren pues ver algunos de los artículos que he publicado y el trabajo pues que estoy realizando, y también está pues mi correo en caso que tengan alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente ponencia del día de hoy. Cabe recalcar que el ingeniero Juan José Monsalve
es ingeniero de minas y metalurgia, graduado en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es candidato al doctor del Departamento de Ingeniería de Minería y Minerales en la Universidad Virginia Tech en Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a las preguntas por parte del público. Una de las tres preguntas que vamos a realizar el día de hoy a nuestro ponente es: ¿cuáles son las principales causas del colapso de un pilar? Hola, pues como mencioné pues al inicio, eh, hay dos formas en las cuales puede fallar un pilar, pues ya sea porque hay discontinuidades que no se tuvieron en cuenta y, y afectaron pues o generaron ese colapso, o porque los niveles de esfuerzos y las cargas a los cuales ese pilar que se había diseñado son más grandes que las que había esperadas y pues puede fallar pues también por concentraciones grandes de esfuerzos, pero pues las causas son muchas y eh, pueden variar de lugar a lugar, pues hay factores como la geología que pueden influir, hay factores como por ejemplo la falta de exploración geomecánica, o sea, eh, la incertidumbre, la falta pues de procedimientos de observacionales para garantizar pues la estabilidad de los pilares. eh, y hay muchos, pues durante la presentación estuve mencionando pues algunos factores que deben tener en cuenta para el diseño y posiblemente si un pilar colapsa es precisamente porque estas condiciones no se tuvieron en cuenta. Muchas gracias, ingeniero. La segunda pregunta de parte de Richard Zamudio es: ¿la voladura puede afectar en la resistencia de los pilares? Así es, la voladura es algo que también se debe tener muy en cuenta porque estas vibraciones pueden empezar a generar también fracturas secundarias que también disminuyan esa resistencia a lo largo del tiempo pues en los pilares. Entonces, lo ideal es si se va a, si se necesita tener los pilares por mucho tiempo y que sean estables, pues tratar de realizar voladuras controladas para evitar pues que haya un daño secundario al macizo rocoso por estas vibraciones. Nuestra tercera pregunta de parte de Anaís Terán es: ¿para el diseño de pilares se considera la temperatura como el clima, la humedad de la mina o es algo irrelevante? Por lo general, no se tiene en cuenta. Sin embargo, hay algunas operaciones en las cuales el material o la roca puede afectarse o puede verse afectado por cuestiones como, por ejemplo, mencionas la humedad o por ejemplo, el flujo de agua también. Entonces, para eso hay que hacer de pronto un análisis un poco más detallados y específicos de lo que se quiera observar. En este caso, pues tengo conocimiento que hay un grupo de investigadores en West Virginia que está precisamente estudiando esto, más que todo para minas de caliza, en las cuales estos efectos pues de cambio de temporadas, hace pues que hayan temporadas en las minas, que hayan más humedad, menos humedad, y esto se ve reflejado en la degradación del material, de los materiales tanto del techo como del piso, lo que en algunos casos ha generado pues colapsos. Entonces, pues la temperatura no es algo pues que se tenga en cuenta directamente, pero si hay digamos un caso de estudio particular o si es de pronto una excavación muy profunda, una caverna para guardar depósitos radiactivos y demás, puede que sí se llegue a tener en cuenta o se pueda tener en cuenta en algunos análisis, pero por lo general para operaciones mineras subterráneas no es un parámetro pues que se tenga en cuenta ni se haya tenido en cuenta de manera histórica o la industria pues lo tenga en cuenta. Uh-huh. Nuestra última pregunta sería: ¿cuál sería el factor clave para diseñar un pilar que pueda asegurar la seguridad de los trabajadores? No, yo creo que el factor clave es estar consciente de la gestión del riesgo. Muchas veces nosotros como ingenieros geomecánicos simplemente nos forman en no, que esta es la ecuación, que el círculo de Moore, que, que esto, pero más que eso es uno entender que esto es un proceso, ¿cierto? Y no se queda solamente en el diseño, esto es algo que es iterativo. Del diseño nosotros pasamos a la implementación de esos diseños, a la excavación, y al mismo tiempo tenemos que estar
pendientes del monitoreo, porque tenemos nuestros trabajadores trabajando en el frente todos los días. Entonces, esto no es algo de que nosotros diseñamos y ya, sino de estar pendientes pues de esa gestión del riesgo a lo largo que se da pues el proceso minero. Entonces, yo creo que más que cuál es el factor principal, yo creo que ser conscientes de la gestión del riesgo geomecánico y partir pues de una buena exploración en la medida pues de las herramientas que tenga cada operación, ¿cierto? Hay operaciones que no tengan los mismos recursos para hacer análisis muy avanzados, pero lo importante es que por lo menos sí tengan presente que todo parte de una muy buena caracterización geomecánica. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente ponencia, por la extraordinaria presentación que nos ha brindado el día de hoy. Asimismo, agradecemos al aporte de cada uno de los participantes, que fueron muchos. Ahora le doy el pase al ingeniero Juan José Monsalve para que dé sus palabras finales. No, pues muchísimas gracias por este espacio. Me alegra mucho pues ver tantas personas conectadas el día de hoy. Y si necesitan alguna cosa, pues por acá estaré a la orden. Y pues muy buenas las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Reiteramos nuestro agradecimiento al ingeniero Monsalve, que fue nuestro ponente el día de hoy, por la extraordinaria presentación que tuvo. Asimismo, damos por concluido esta mañana de ponencias, sin antes hacerles recordar que tenemos un sorteo que se va a realizar en breves momentos.